Si estás embarazada y te preguntas si es seguro entrenar, déjame decirte algo, no solo puedes hacerlo, sino que hacerlo bien será una de las mejores decisiones de esta etapa. Ser mamá siempre ha sido uno de los sueños más importantes de mi vida. Y ahora que estoy en mi segundo trimestre de embarazo, he dedicado muchas horas a entender a fondo cómo entrenar en esta etapa y qué impacto tiene tanto en la madre como en el bebé. En este vídeo te voy a explicar qué es realmente seguro, qué no lo es y cómo deberías enfocar tu entrenamiento durante el embarazo. Porque ahora mismo probablemente estás en ese punto donde has escuchado 1000 opiniones y no sabes en cuál confiar. Y cuando entiendas esto, vas a dejar de tener dudas y vas a saber exactamente cómo entrenar con seguridad y, lo más importante, con criterio. El problema no es si puedes entrenar, es que muchas veces te lo están explicando mal. Y para que todo esto tenga sentido, vamos a dividir el vídeo en 5 bloques. Bloque 1. ¿Por qué estás confundida? Bien, si estás embarazada y has buscado información sobre entrenamiento, seguramente te has encontrado con esto. Gente que te dice que no entrenes, gente que te dice que sigas igual, gente que te dice que no pasa nada y gente que te dice que es peligroso. Y claro, ¿qué haces con todo eso? Nada, te bloqueas y eso es completamente normal, porque al final estamos en una etapa donde ya no se trata solo de ti, se trata de nuestro bebé y eso cambia completamente cómo tomas decisiones. Ya no decides desde el impulso, decides desde la protección y ahí aparece el problema, que empiezas a sobreprotegerte y acabas sin saber qué hacer. Esto es algo que veo muchísimo en chicas con las que trabajo, llegan con miedo, con dudas, con esa sensación de no quiero hacerlo mal, pero al mismo tiempo no quiero dejar de hacer algo que me hacía sentir bien. Y ahí es donde se quedan, en ese punto intermedio donde no avanzas, pero tampoco paras del todo y eso genera mucha frustración, porque no sabes si estás haciendo lo correcto. Y aquí viene la clave. El problema no es que no haya información, el problema es que hay demasiada y muchas veces está mal explicada. Y cuando pasa esto, normalmente acabas cayendo en uno de estos dos extremos y ambos pueden ser un error. Bloque 2. Los dos extremos. El primero es el más común. Parar completamente por si acaso. Y esto, como te decía antes, parece lógico, pero no lo es tanto. Porque cuando dejas de moverte, tu cuerpo pierde capacidad, pierde fuerza, pierde control y el embarazo no se detiene. Tu cuerpo va a seguir cambiando y si tú no lo acompañas, lo único que haces es perder herramientas para adaptarte mejor. Pero luego está el otro extremo, el de seguir entrenando exactamente igual. Mismo peso, misma intensidad, mismos ejercicios y aquí es donde aparece otro problema. Porque muchas chicas interpretan el hecho de sentirse bien como señal de que todo está bien, pero no es así. Durante el embarazo hay cambios que no notas al momento, cambios internos que afectan directamente a cómo deberías entrenar. Y esto es algo que he visto muchas veces. Chicas que entrenaban muy bien antes y que de repente empiezan a notar molestias, presión o incomodidad. Y no entienden por qué, porque al final están haciendo lo mismo de siempre. Y ahí está el error. Tu cuerpo ya no es el mismo. Y para entender por qué ninguno de estos extremos es correcto, tienes que entender qué está pasando dentro de tu cuerpo. Bloque 3. Lo que nadie te explica sobre tu cuerpo. Aquí es donde todo cambia. Porque cuando entiendes esto, dejas de ver el entrenamiento como un riesgo y empiezas a verlo como una herramienta. Durante el embarazo, tu cuerpo entra en un proceso de adaptación constante y eso afecta directamente a cómo te mueves. Por ejemplo, tu centro de gravedad literalmente cambia. A medida que el bebé crece, tu peso se desplaza hacia adelante y esto afecta a tu equilibrio, a tu postura y a tu estabilidad. Algo tan simple como estar de pie ya no se gestiona igual. Y esto en un entrenamiento se multiplica. Luego está el abdomen. A medida que crece, los músculos se separan para adaptarse. Esto es normal, pero implica que tu forma de generar tensión cambia. Y si no lo tienes en cuenta, puedes estar generando presión donde no deberías. También está el suelo pélvico, que está soportando más carga que nunca. Cada movimiento, cada impacto, cada esfuerzo repercute directamente ahí. Y si no sabes gestionarlo, puedes estar sobrecargándolo sin darte cuenta. Y luego están las hormonas, que hacen que tus articulaciones sean más laxas, más móviles, pero menos estables. Y esto cambia completamente cómo debes ejecutar los ejercicios. Porque ahora necesitas más control, no más intensidad. Y aquí es donde muchas chicas tienen ese momento de, vale, ahora lo entiendo. Porque dejan de pensar, ¿puedo entrenar o no? Y empiezan a pensar, ¿cómo debería entrenar ahora? Y ahora que entiendes esto, tiene sentido que haya cosas que sí puedes hacer y otras que no. Bloque 4. Lo que no deberías hacer.
Aquí es donde mucha gente espera una lista de prohibiciones y no va de eso. Pero sí hay cosas que ahora mismo no tienen sentido. Por ejemplo, trabajar con cargas máximas, ejercicios que generen demasiada presión en el abdomen, situaciones donde haya riesgo de impacto o caída. Y algo muy importante, la maniobra de Valsalva, que es esa técnica en la que coges aire, lo mantienes dentro y haces fuerza. Seguramente lo hayas hecho en ejercicios como sentadillas o peso muerto. El problema es que eso genera mucha presión interna y durante el embarazo no es lo que buscamos. Lo que buscamos es controlar esa presión, respirar, acompañar el movimiento y no bloquear el cuerpo. Pero ojo, esto no va a detener miedo, va a detener criterio, porque algo antes era correcto, ahora puede que no lo sea, y eso no es para nada malo, es simplemente adaptación. Entonces, si ya sabéis lo que no hacer, la pregunta real es, ¿cómo deberías entrenar? Bloque 5. La verdad que nadie te explica. Y aquí está la respuesta. Sí, entrenar durante el embarazo es seguro, pero no de cualquier forma. Es seguro cuando entiendes cómo hacerlo. Y esto cambia completamente el enfoque, porque dejas de entrenar con miedo y empiezas a entrenar con intención. La base es muy simple. No estás entrenando para rendir más en este momento. Estás entrenando para acompañar el proceso. Y eso implica varias cosas. Primero, la intensidad. No necesitas máximos, necesitas control. Trabajar en rangos donde puedas ejecutar bien, donde puedas respirar, donde tengas dominio del movimiento. Y esto no es entrenar flojo, es simplemente entrenar mejor. Segundo, la respiración. Esto es clave. Aprender a coordinar tu respiración con el movimiento te permite gestionar la presión interna y proteger tanto el core como el suelo pélvico. Y esto es algo que cambia completamente la sensación al entrenar. Tercero, la técnica. Ahora más que nunca la técnica manda, porque es lo que te da seguridad, control y estabilidad. Y cuarto, la adaptación, porque no hay 2 semanas iguales y esto es algo que veo constantemente. Chicas que hay días que se sienten bien y otros donde necesitan bajar el ritmo y eso no es un problema, es simplemente parte del proceso. Y aquí viene lo importante. Cuando haces esto bien, no solo no estás poniendo en riesgo el embarazo, sino que lo estás mejorando. Porque empiezas a moverte mejor, te sientes mejor, reduces molestias y te preparas mejor para el parto. Y eso cambia completamente la experiencia, porque pasas de tener miedo a tener control. Y entiendo perfectamente si todo esto te genera dudas, porque es una etapa donde todo cambia y sobre todo donde no quieres cometer errores. Y esto es algo que tenemos muy en cuenta dentro del método ECP, y es que no se trata solo de darte un plan, se trata de adaptarlo a ti, a tu momento, a cómo te sientes en cada fase, de que no tengas que estar adivinando, de que no estés sola y de que tengas un equipo detrás que entienda exactamente lo que estás viviendo con un contacto diario. Así que si quieres hacer las cosas bien, con seguridad y sin miedo, en la descripción tienes el link a nuestro WhatsApp. Escríbenos y veremos tu caso para ver si realmente podemos ayudarte. Te espero dentro.